bendiga, hermanos. Quiero llevarles a una reflexión este día. Y quiero que abra su Biblia. Voy a hablar desde cuál es realmente nuestra prioridad. Ese es el tema. Dígalo conmigo, ¿cuál es realmente mi prioridad? Y hay un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 23, verso 12. Y se pone de pie conmigo, por favor, ¿sí? Dice la escritura, Job, les dije, ¿verdad? 23, 12. Es un libro difícil, un poquito escondido, pero ahí está. Lo vamos a leer todos en coro y va a disfrutar de esta lectura que yo le puedo asegurar nunca había leído usted, nunca. Pero está muy bonito el pasaje. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Otra vez, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Padre, siempre nos encomendamos a ti, Señor, pidiendo de tu guianza, de tu ayuda para traer la reflexión. Al ministrar tu palabra, Señor, siempre necesito tu ayuda para tener tu unción y para tener la orientación que tu pueblo necesita, esa palabra que ellos necesitan recibir. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a ministrarnos sobre todo aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, y que podamos, Señor, a través de la iluminación de tu palabra, corregir aquellas áreas de nuestra vida que se han debilitado con el paso del tiempo, Señor. Bendícenos, te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Pueden ocupar sus lugarcitos, hermanos, y quiero llevarles a reflexionar sobre este tema. ¿Cuál es realmente nuestra prioridad? De eso yo quisiera platicar con ustedes, sobre cuáles son realmente nuestra prioridad. Hay un pasaje que nos ayuda también en el Nuevo Testamento. Es un pasaje que usted y yo lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo porque nos va a ilustrar. Dice en el capítulo 6 de San Mateo, en el versículo 31, si lo gusta buscar, adelante, pero yo lo voy a leer. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, siempre nos afanamos por tener más, y no es malo. Fíjese, en cierto momento, en una entrevista que le hicieron a Cantinflas, a este cómico muy conocido en el mundo, le hicieron una pregunta muy sencilla: ¿qué cambió de su vida cuando dejó de ser pobre? Así le preguntaron en una entrevista: ¿qué cambió de su vida cuando dejó de ser pobre? Y él contestó: nunca he sido pobre, nunca he sido pobre. Solo que en ciertos momentos de mi vida no he tenido dinero, porque ser pobre es un estado mental, dijo él, y el no tener dinero es un estado circunstancial. Qué interesante cuando la persona tiene conceptos correctos de la vida, porque cuando no tenemos una definición exacta de lo que es,
y de lo que somos. Generalmente andamos, como decimos en el rancho, trastibillando, andamos de aquí para allá y no sabemos ni para dónde vamos ni qué queremos. Se cuenta la historia también de cierto hombre que llegó a una encrucijada y ahí estaba un hombre sabio, un anciano sabio de muchos años de vida, y cuando llegó a la encrucijada le preguntó al que estaba ahí: oiga, señor, ¿qué camino tomo? Y la pregunta más sabia era: ¿para dónde quieres ir? Dijo: pues para cualquier lado. Dijo: pues entonces toma cualquiera. Si no vas a ningún lado, cualquier camino es bueno. Y es aquí donde yo quiero llevarlos a reflexionar, amados hermanos, sobre esto. ¿Cuál es realmente nuestra prioridad? ¿Cuál es realmente nuestra prioridad? A la luz de estas dos lecturas que ya son ahora ya conocidas por nosotros, nos debe llevar, hermanos, a una reflexión muy personal sobre si Dios es nuestra prioridad. Entonces las cosas van a cambiar en nuestra vida. Porque si Dios no es nuestra prioridad, entonces no esperemos a disfrutar las bendiciones de Dios, porque otros nos las van a arrebatar. Y generalmente cuando eso sucede, nos cuestionamos: bueno, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué a mí no? Porque nos falta estar bien sintonizados en nuestra prioridad. Debemos estar bien sincronizados en nuestra prioridad. Debemos estar bien proyectados sobre nuestra prioridad para poder ¿qué? Alcanzar las promesas de Dios. Job estaba bien definido en esto que nos comparte. Del mandamiento de tus labios, dice, no me separaré. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Acuérdense que ya hablamos de las promesas de Dios, que Dios siempre cumple, siempre. El problema es que nosotros no andamos en sus mandamientos, en su palabra. Si guardares mis mandamientos y guardares mis decretos, ¿qué dice? Te irá bien a donde quiera que vayas. Este año me tocó una suerte que da lástima. No es la suerte, son nuestra prioridad la que va a definir si recibimos o no recibimos. Es ahí donde yo quiero llevarlos a reflexionar. Hay muchas religiones en el mundo, mis amados hermanos, y no pudiéramos negar que eso de la religión es el gran negocio del momento. Pero les tengo que aclarar esto: el cristianismo no es religión. El cristianismo es Dios con nosotros. Y Dios no hace acepción de personas. El que me busca me halla. Él dice: clama a mí, yo te voy a responder. Pero si yo no clamo y espero que Dios haga lo que quiera, dice: bueno, yo hago siempre lo que quiero, por eso soy Dios. Pero si tú pides, inmediatamente, porque Dios siempre cumple sus promesas. Cuando nosotros analizamos este pasaje, podemos encontrar cosas muy interesantes, amados hermanos, porque hay muchas cosas que no podemos negar, hermanos jóvenes, cosas que nos distraen de aquellas cosas que deben ser. Fíjese, no estoy hablando de nuestras prioridades, estoy hablando de mi prioridad. Prioridad. Hay muchas cosas que nos distraen de nuestra prioridad. Hay tantas cosas que a veces sin querer nos distraen, hermanos, del propósito principal de nuestra vida.
Y yo siempre he llegado a la conclusión que si realmente queremos tener éxito en nuestra vida, es muy importante, mis amados hermanos, hacer a un lado todos esos distractores que nos alejan de nuestra visión, que nos alejan de nuestro objetivo y nos alejan de la obediencia a Dios. Ya les platiqué un poquito y todo está conectado a lo que estoy predicando, que la obediencia a Dios es esencial. A veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, sino que las decisiones que tomamos es porque nos conviene, es porque vamos a sacar ventaja, es por nuestra comodidad, es por nuestra propia satisfacción, ya sea en lo laboral, ya sea en lo empresarial, ya sea ¿por qué estudias esa carrera? Está más fácil, es nuestra comodidad. Pero ¿será realmente ese nuestro propósito? Yo conozco a muchos estudiantes que después que concluyen dicen, bueno, terminé mi carrera, pero después estudio lo que yo quería. Y ya perdió 6 años de su vida. Y después suceden tantas cosas que realmente lo van a distraer del propósito de su vida. Y es ahí donde nosotros debemos estar muy seguros de que si realmente estamos en el propósito de Dios. No se trata, hermanos, de que los demás me vean bien, sino yo debo estar seguro, yo, si realmente estoy en el propósito de Dios. Ya vimos en San Mateo cómo el Señor les hace una aclaración a los apóstoles o a los discípulos en su momento cuando les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Esta debe ser nuestra dinámica constante como cristianos, no alejarnos de nuestra prioridad. Dígalo conmigo, esta debe ser mi dinámica como cristiano, no alejarme de mi prioridad. Tal vez la gente al vernos, hermanos, se va a reír, se va a burlar, se va a carcajear, pero ese es el problema de ellos. Nosotros tenemos una prioridad. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso Job le habla a Dios y le dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Nosotros queremos la bendición de Job, pero no queremos hacer lo que Job hizo para recibir la bendición de Dios. Dice, en todo esto no pecó Job. Por eso el final de este gran personaje bíblico, el gran patriarca Job, fue que Dios le prosperó y le dio ¿cuántas veces más de lo que tenía antes? 3. Dice ahí la Biblia, le dio 3 veces más y le devolvió los 10 hijos que aquellas circunstancias se los arrebató, le regresó, y eran mucho más bellos y más hermosas que las anteriores. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, pero si nosotros no nos desviamos. Y me gusta cuando Job dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice. O sea, cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, más que los intereses míos, más que mi comodidad. A veces, hermano, tenemos que enfrentar situaciones muy complicadas en la vida, pero esa debe ser nuestra dinámica constante como cristianos, el no alejarnos de nuestra prioridad. ¿Será fácil obtenerla? No, vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, pero dice la palabra que en Cristo, decía Pablo, somos. Esta debe ser también la dieta diaria para nuestra vida espiritual. Hacer siempre la voluntad de Dios. Eso es difícil, hermanos. Es difícil para todos nosotros, porque ya lo hemos dicho muchas veces, que la voz de Dios y la voz del diablo y la voz de mi conciencia es tan parecida que a veces nos confunde. Y a veces no sabemos si decir que Dios me dijo o si Dios no te habló,
Bueno, es que yo me pareció entender. Está bien, mejor di, yo voy a hacer lo que yo necesito, pero ¿es esa la voluntad de Dios? Y es ahí donde nosotros a veces nos desviamos. Cuando nosotros analizamos esta palabra prioridad, los maestros y los que saben de esto, la palabra prioridad, hermanos, empezó a aparecer hace apenas 100 años. Esto no existía, esta palabra prioridad no existía. Prioridad era una palabra o es una palabra singular que significa primero. Eso es lo que significa prioridad. Primero, eso es lo que significa. Y esto, mis hermanos, nos debe quedar bien claro, que solo una cosa es primero. ¿Se acuerdan cuando al Señor Jesús le preguntaron a aquellos fariseos y saduceos, cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Y cuál era el mandamiento? ¿Cómo lo fusionó? Amarás a Jehová. Ayúdenme, ¿qué dice? Amarás. Fíjese cómo el Señor fusiona esto. Esta es la prioridad número uno de toda la ley y los profetas. Y aquellos se quedaron sorprendidos cuando dijeron, ¿realmente sabes lo que dices? Porque solo hay una prioridad. Y nuestra prioridad como cristianos, hermanos, debe ser Dios. Nuestra prioridad como cristianos es la obediencia a la palabra de Dios. Ya hablamos un poquito sobre lo difícil que a veces es encauzarnos en la voluntad de Dios. Pero miren, hermanitos, desgraciadamente hoy en día hay tantas prioridades en nuestra vida que compiten en nuestra atención, que realmente no sabemos y nos hemos desviado. Y es aquí donde debemos de tener mucho cuidado. Tendríamos que preguntarnos, ojalá lo pusieran ahí con letra grande también y después vuelves al tema general. ¿Coincide nuestro propósito con la palabra de Dios? Dígalo conmigo, ¿coincide mi propósito con la palabra de Dios? Yo no voy, es una pregunta. ¿Coincide mi propósito con la palabra de Dios? ¿Cuántos creen todavía, hermano, que la palabra de Dios es luz en nuestro camino? Lámpara es a mis pies, ¿y qué más? Y tu palabra es lumbrera, es la que nos ilumina. Pero ¿cómo voy a caminar en la voluntad de Dios si no leo la palabra de Dios? Si no sé lo que dice. Hoy en día tenemos una generación de jóvenes que, cuidado, hermano, no sé en qué generación vamos a dejar nosotros este legado. No leen la Biblia. Y eso es muy peligroso porque los va a alejar de su propósito. Y generalmente cuando las cosas no salen como queremos, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Como si Dios dice, pero si yo no hice nada. El que hizo fuiste tú, porque aquí se pagan las consecuencias de nuestras buenas y malas decisiones o acciones. Es increíble. Esa es la primera pregunta. ¿Coincide nuestro propósito con la palabra de Dios? Esto debe ser elemental, hermanos, para no distraernos, para no dispersarnos en todo esto que nos debilita o que nos cansa muchas veces y que muchas de las veces nos hace sentir molestos, nos hace sentir incómodos. Pero es ahí donde nosotros estamos fallando. No se trata de Dios, se trata de mí. Job lo personaliza muy bien y lo establece: del mandamiento de sus labios, ahí estaré siempre, más que mi comida, más que aquellas cosas, como dijo el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas. Por eso, mis hermanos, es nuestro deber, o es mi deber más bien como pastor, advertirles que la prioridad número uno en nuestra vida, sea usted joven, sea usted adulto o de la tercera edad,
o sea usted profesionista o empresario, o sea usted ama de casa, o sea usted un empleado más, nuestra prioridad debe ser siempre nuestra comunión con Dios. Nuestra prioridad número uno debe ser nuestra comunión con Dios. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Todos los días. Pero también debe ser nuestra relación con Dios. Esta debe ser nuestra prioridad. Cuando esta prioridad, hermanos, de nuestra comunión con Dios está en orden, el resto de las demás cosas dependen de esta, y así tendremos claridad en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. A veces la gente que vive cerca de nosotros, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo, nos ven con signos de interrogación en el trabajo. Porque como que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es lo que nosotros enseñamos y compartimos, pero otra cosa es cómo reaccionamos ante las circunstancias. Dice, oye, este dice que es hermano, pero no tiene nada de hermano. Porque nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón. No, pues es que yo soy, no. O somos o no somos. Y es ahí donde tenemos nuestras luchas constantes. Cuando nuestra prioridad está en orden, todas las demás cosas van a funcionar con claridad. Todas las demás cosas. Y tendremos mucha iluminación en el sentido de lo que somos y hacemos, hermano. Si dejamos de hacer lo más importante de nuestra vida por algo que es secundario, entonces fácilmente caeremos en la trampa miserable de la confusión. Y yo siempre les he compartido una frasecita que aprendí. La justificación propia es la mentalidad de una conciencia culpable. Tengo años compartiendo esta frasecita, porque a mí me ayudó. Digo, es cierto eso. Siempre andamos justificándonos. Y hay hermanas y hermanos que son como los gringos, cada rato que cometen un error, ¿qué dicen? Sorry. Ya basta de andar pidiendo tanta disculpa, portémonos mejor. Es que me equivoqué. Si estamos en nuestra prioridad, ¿qué les dije? Todas las demás cosas, propósitos, objetivos, van a estar en orden, porque tendremos claridad sobre lo que nosotros queremos alcanzar y a dónde queremos llegar. Nuestra decisión, hermanos, que tenemos ahora, o las decisiones que tomemos ahora, o las decisiones que nosotros hagamos ahora, nos van a traer dos cosas, hermano. Nos van a traer bendición o nos van a traer desgracia. ¿Por qué? Porque va a depender si mi prioridad es Dios. Y ese es el consejo. Nadie está obligado, hermanos. Usted no crea que yo lo estoy obligando a que tome el camino de Dios a la fuerza. No. El ser cristiano, ya les dije, el ser religioso, eso los obliga a estar aquí. Pero cuando uno es cristiano, es el amor de Dios el que nos trae aquí. Porque si yo fuera un pastor religioso, los obligaría a venir. Hay lugares así, donde se cierran las puertas a tales horas y no entra, sea quien sea, si llega tarde. Aquí no, hombre, faltando 15 para las 2 todavía pueden llegar y se pueden quedar a platicar media hora más porque pues acaban de llegar. Pero hay iglesias donde no. El cristianismo es un acto voluntario. Si quiero venir, vengo, si no, no vengo. Pero el cristianismo no nos obliga, nos compromete a ser fiel a aquel que nos sacó de las y nos ha puesto sobre su luz. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que no entienden el hecho del por qué tienen tantas cosas buenas en la vida, porque tienen papá y mamá,
Si fueran huérfanos, o fueran hijos de tío o de tía, o fueran hijos de abuela, no les estuvieran dando lo que ustedes tienen: zapatos caros, ropa cara, de buena marca, porque tienen a papá y mamá. Y alguna vez le han dicho a Dios gracias por tener la bendición de tener a papá y a mamá. Una madre y un padre hacen lo que sea, dejan de comprarse cosas ellos por darle a sus hijos, que anden ahí como, pero no lo hacen. Piensan que es normal. Y no es así. Hay miles y miles de niños en la calle, niños y jóvenes abandonados en la miseria. Pero cuando nosotros nos acercamos a esa esencia maravillosa de lo que es el cristianismo, nuestra vida va a cambiar. Por eso este año, hermanos, que comienza, procuremos a esforzarnos más. Procuremos a comprometernos más con Dios. Procuremos a exigirnos más nosotros. Dios no nos exige, Dios nos pide. ¿Y para qué nos pide? Dice, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Nada más para eso te pido, pero no te exijo. Acuérdense que el Señor Jesucristo en todo su ministerio, ¿se acuerdan lo que decía? Si alguien quiere venir en pos de mí, pero si quiere, si no quiere, no hay problema. Pero si usted acepta la invitación y comienza a caminar en esa iluminación y en esa maravillosa presencia de Dios, su vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Nuestra relación familiar va a cambiar. Nuestra relación matrimonial va a cambiar. Nuestra relación laboral va a cambiar. No es cuestión de circunstancias, sino es cuestión de decisiones. Pero tenemos que empezar a esforzarnos, a comprometernos, a exigirnos y sobre todo, hermanos, a ser más fieles a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre es fiel a su palabra. Y esto nos va a ayudar, hermanos, para no apartarnos nunca del propósito de nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros acostumbramos a hablar y a decir, pero no están conectadas con nuestro corazón. Hay muchas cosas que hacemos que realmente no están conectadas con nuestro corazón. Solo lo decimos porque lo hemos aprendido, pero no le damos realmente el valor correcto a las personas. ¿Y por qué no damos el valor correcto a las cosas que Dios nos ha dado? Dios nos ama tanto, dice, que dio ¿a quién? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él. ¿Cómo se fija usted, hermanos, que a veces, mamita, te quiero mucho? Y la mamita le dice, si me quisieras. Papito, te quiero mucho, si me quisieras. Hijo, te quiero mucho. Y el hijo dice, bueno, si me quisiera, mamá, como dice, pero nunca tiene tiempo para mí. Siempre está ocupada en sus cosas. Ella dice que yo soy su prioridad número uno, pero no es así. Lo mismo sucede en la vida espiritual, amados hermanos. Lo mismo sucede. Por eso cuando analizamos todo esto que estamos hablando, hermanos, con mucho cuidado, puedo decirles que por esta simple razón muchas de las cosas que decimos entendemos que Dios no es nuestra prioridad. Ustedes y yo entendemos de personajes, hermanos, que dejándolo todo siguieron a Jesús. Dejándolo todo. Mateo era un hombre rico, era un hombre bien vestido, era un hombre de buen trabajo, de mucha confianza, del gobierno romano, un hombre de autoridad, pero solo le bastó la mirada de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía la realidad de Mateo. Si alguien conoce nuestra realidad, es Dios. Claro, en la persona de Jesús, porque Jesús es Dios con nosotros. Dicen amén o no amén.
Jesús es Dios con nosotros, amén o no amén. Él nos conoce, Él sabe. Por eso cuando le bastó mirar a Mateo y solo le dijo, sígueme, Mateo dijo, me miró con amor. Y todos los que voltean a mirarme porque soy cobrador de impuestos me miran con odio, con desprecio, con coraje, con resentimiento. Y este hombre se atrevió a hablarme y a hablarme con amor y me dijo, sígueme. Dice la Biblia, y Mateo, dejándolo todo, siguió a Jesús. Muchas de las veces estamos demasiado ocupados, hermanos, en nuestras cosas personales, familiares, laborales. Y muchas de las otras veces estamos llenos de tantos compromisos de todo tipo, laborales, sociales, familiares, que no tenemos tiempo para aquello que debe ser nuestra prioridad. Que no tenemos tiempo para aquello que debe ser nuestra prioridad. Es que es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Se acuerdan de Proverbios que Salomón es muy sabio cuando dice, cuando a Dios hagas promesa? ¿Qué dice? ¿Por qué? Y tú estás abajo. Y Él está esperando que usted y yo cumplamos lo que prometimos. Su prioridad y la mía debe ser el hablar con Dios cada día. Mire, salió el versito. Su prioridad y la mía debe ser el hablar con Dios cada día. 365 veces yo debo hablar con Dios este año. A través de la oración, a través de la lectura de su palabra viva, para conocer qué, para conocer cuál es su voluntad. He aprendido que eso debe ser esencial en mi vida. Todas las cosas y fracasos que yo tuve en mi vida y que las he tenido, ha sido porque yo he hecho lo que yo quería. Calculé mal y terminé mal. Y algunas de las veces de esas cosas todavía las estoy pagando. Pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, ¿qué dice su palabra? Te irá bien. Yo no sé si usted alguna vez en su corta vida ha oído la voz de Dios. No estoy hablando de que es una voz audible. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de un canto. Dios habla porque los cielos cuentan, dice. Dios nos habla cuando uno ve el cielo estrellado y ve la claridad de la noche y dice uno, oye, qué belleza. Dios hablando, diciendo, ese soy yo, el creador de todas las cosas. Pero tenemos que darle a Dios esa prioridad. Si usted y yo lo hacemos, créalo, nos irá mejor, porque las bendiciones de Dios son abundantes. Diga conmigo, las bendiciones de Dios son abundantes. Miren, hermanos, aún en medio del dolor, la presencia de Dios es maravillosa. A veces lloramos, pero no lloramos de tristeza, lloramos de felicidad. Aunque la ausencia nos duela, aunque el tener pérdidas nos haga lamentarnos, la presencia de Dios es maravillosa en nuestra vida. Por eso me gusta, por eso me introduje con la frase esa de Cantinflas, que cambió cuando dejó de ser pobre. Dijo, nunca he sido pobre. Nunca he sido pobre, porque la pobreza es algo mental, mientras que la pobreza es algo circunstancial. Muchas veces no he tenido dinero. Yo a veces les comento a algunos compañeros, creo que era más feliz cuando tenía menos que ahora que tengo más. Porque antes iba donde quería y ahora estoy exigiéndome a ir a ciertos lugares, cuando antes comía donde sea, me juntaba con quien fuera, tenía vacaciones, y ahora que tengo no puedo ir de vacaciones a donde quiera porque no tengo tiempo. Pero Dios debe ser nuestra prioridad.
Los primeros que a mí me enseñaron, hermanos, realmente a darle a Dios lo mejor de mi vida, yo creo que también a usted le sucedió lo mismo, fueron mis padres. Fue mi abuela Toña. Pero ella usaba una técnica, no sé si la usaron con usted, pero mi abuela Toña decía: sin lectura de la Biblia no hay desayuno. Sin lectura de la Biblia, mi hijo, no hay desayuno, no hay almuerzo. Así es de que primero a leer la Biblia. Y hoy, hermanos, comemos, almorzamos, cenamos y ni quien nos ayude a hablar con Dios. Abuela, ya tengo hambre. Sin lectura de la Biblia, hijo, no hay desayuno. Así es de que primero la lectura de la Biblia. Y tenía que leerla de mala gana, pero vieran cuánto me benefició esa medicina, porque cuando llegan circunstancias difíciles me acuerdo de ella. Hoy nos toca leer el Salmo 103. Búsquelo, mijo. Y ahí estaba deletreando porque era un niño. Mi madre, nunca se me olvida, me enseñó el Salmo 92 y lo aprendimos de memoria, porque ella me decía: sin esa lectura vas a tener problemas para dormir. Y cuando tengo problemas para dormir, ahí voy al Salmo 92, porque me lo dejó como medicina a mis huesos. Dios debe ser mi primera prioridad. Esto era para mí muy molesto cuando era niño, pero ahora me doy cuenta que era necesario precisamente, mis hermanos, para valorar y para apreciar las cosas buenas que nos da la vida. Que nos da la vida. Yo durante muchos años me acosté en un cuarto que rentábamos varios ingenieros, el ingeniero Ramón Ham, que era mi jefe de operación y desarrollo del distrito, Ramón Ávila, que era mi jefe operativo, Antonio Sapien, que era mi jefe de unidad, y yo era colaborador con ellos. Y al principio, cuando yo leía la Biblia antes de dormir, porque esa era mi costumbre, y la es todavía, se quedaban mirando con curiosidad. Y después vinieron los comentarios: ¿y siempre lees la Biblia? Yo ya éramos ingenieros los cuatro. Y le dije: sí, desde niño. Oh, qué bueno. Y Ramón Ávila fue el primero que dijo: ¿no la podrás leer en voz alta? Y, claro que sí, le dije, y leía. Y dice: qué bonito dice eso. Nunca, ellos jamás leyeron la Biblia. ¿Sabe usted que hay gente que jamás ha leído la Biblia? Espero que no sea usted uno de ellos. Y después me decían: oye, vamos a apagar la luz, pero ¿no has leído la Biblia? ¿No la vas a leer ahora? Estaba esperando a ver cómo reaccionaban. Ya lo veían ellos como una necesidad en su vida, porque después se amplió el tema. ¿Y qué quiere decir eso? Decía Ramón Ham, que era un comunista. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir esto y esto y esto y esto. Y ahora me lo encuentro, después de muchos años me lo he encontrado ahí en la central y me dice: ¿sigues en lo mismo? Sí, le dije, sigo en lo mismo. Ya sé a qué te refieres, sigo en lo mismo. ¿Todavía sigues leyendo la Biblia? O sea que nunca se acaba. ¿Cuándo se acabaremos de conocer el amor de Dios? Diga, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es nuestra garantía. Todo se acaba, pero Dios nunca deja de ser. Cada día Dios tiene sorpresas para nosotros. Cada día Dios tiene riquezas de bendiciones para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo digo con pena, muchos de ustedes han menospreciado la bendición de Dios. Por eso su prioridad no es Dios, su prioridad es otra cosa. Por eso a veces nos va como nos va a nosotros, yo me incluyo.
porque Dios no es nuestra prioridad. Es mentira. Es lo que quisiéramos, pero eso nos cuesta. Acomodarnos en esa dimensión, acomodarnos en esa frecuencia de Dios. Solo decimos porque lo hemos aprendido, pero no lo hacemos. Por eso el Señor un día se cansó con el pueblo de Israel, no con nosotros, sino con el pueblo de Israel. Después de enseñarles y decirles y promoverles y enviar profetas y enviar hombres de Dios, se cansó un día y les dijo: pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hermanitos, si nuestro corazón caminara en esa frecuencia de Dios, créalo, nuestra vida cambiará este año 2023. Es muy bueno, mis hermanos, por favor, separar un tiempo especial para la lectura de la palabra de Dios. Separar un tiempo, mis hermanos varones, damas, jóvenes, niños, separar un tiempo para buscar la presencia de Dios. ¿Será Dios nuestra prioridad, hermanos? ¿Será Dios nuestra prioridad? No tienen que contestarme. Nos hemos alejado de Dios. Qué triste, hermano, que habiendo conocido a Dios, no le sirvamos como a Dios. Aquí surgen varias preguntas. ¿En qué empleamos nuestro tiempo libre? ¿En qué empleamos nuestro tiempo libre? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Mis hermanos, entre más constantes seamos en nuestra búsqueda de Dios, entre más perseverantes seamos en nuestra búsqueda de Dios, créalo, mucho mejor será nuestra relación matrimonial. Olvídese de esos cursitos que esposas con éxito y que esposos, olvídese de esas cosas. Al menos los que yo he visto que han recibido ese curso, casi el 80% se han divorciado. Y los que no se han divorciado están separados. Es Dios nuestra prioridad. Yo no digo que esos cursos no sean buenos, son buenísimos. Tienen un contenido grandioso. El problema no es el contenido ni soy yo, que mi prioridad no es Dios. Nuestra prioridad son otras cosas. Entre más perseverantes seamos en nuestra búsqueda de Dios, mucho mejor será nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar con los hijos, nuestra relación laboral, nuestra relación social y espiritual. Si nuestra prioridad no es Dios, entonces, mis hermanos, estamos alejándonos de lo más importante para nuestra vida. Nos estamos alejando completamente. Y en un ratito, hermanos, las cosas pueden cambiar para nosotros. Por eso el cántico de aquellos que decía, hermanos, aquellos confían en carros, pero nosotros, ¿qué dice? Ahora preguntémonos, hermanos, si realmente valdrá la pena dedicarle tanto tiempo en desgastarnos tanto por esos intereses alternativos que estamos buscando, ya sea el estudio, el trabajo, el deporte, el negocio. Si valdrá la pena. Porque llega uno en cierto momento y decir: ¿de qué sirvió tanto? ¿Valdrá la pena desgastarnos en todos esos intereses alternativos? Ahora, todo eso que estamos haciendo, hermanos, ¿realmente concuerda con el propósito de Dios para nuestra vida? Yo a veces me he preguntado, cuando le pregunto, consulto a Dios y le digo: Señor, ¿es esta tu voluntad aquí? Porque yo quiero hacer muchas cosas, pero
tengo que caer en ese renglón, hermano, porque ya me he equivocado muchas veces y tengo que ir con Él a decirle: Señor, ¿y esto te agrada? ¿Es lo que tú quieres? ¿Cuál es nuestro propósito? Mire lo que dice, vaya conmigo para despertarlos un poco, porque ya los veo de párpados cansados. Y como ya me quitaron el reloj, hermanos, tengo tiempo para predicar. San Juan 15:5. ¿Ya lo tienen? Fíjese lo que nos dice el Señor Jesucristo, y Juanito logró capturar esta declaración de Jesús en San Juan 15:5. ¿Lo tienen? Yo soy la vid, dijo el Señor Jesús. ¿Y vosotros qué? El que permanece en mí. Léanlo ustedes fuerte, ¿qué dice? Fíjese, porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Cree usted eso, hermano? Separados de Dios no llegaremos a un buen destino. No vamos a llegar a un buen destino. Cuando nosotros hablamos con Dios, dice un coro, las cosas cambiarán orando. Si realmente, mis amados hermanos, nuestro deseo es agradar a Dios, debemos permanecer firmes en nuestra prioridad. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Dios. Buscar a Dios mientras puede ser, llamarle en tanto que está. Cuidado, hermanos, porque a veces hoy ha llegado un evangelio muy, diríamos, muy endeble, muy liviano, muy ligero, muy superficial, un evangelio muy light. No, hermanos, si Dios es amor, Dios, acuérdese que Dios ama al pecador, pero ¿qué es lo que aborrece? El pecado. Si usted está en pecado, aunque esté aquí en el coro, en el grupo, aún yo que soy pastor, si cometo pecado, Dios aborrece el pecado. Por eso Juan dice, si cometemos pecado, abogado tenemos. ¿A quién? Es ahí donde nosotros no debemos distraernos de nuestra prioridad, no de nuestras prioridades, hermanos, sino de nuestra prioridad. Por eso Job dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dígalo conmigo otra vez, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, debemos siempre disfrutar de la presencia de nuestro maravilloso Dios entre nosotros. Por eso aquellos decían, si tú vas con nosotros, no temeremos nada. Si en nuestra barca está el Señor, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten huracanes, aunque vengan tsunamis, en Él estará confiada, en Él estará confiado nuestro corazón. Si de verdad deseamos pelear las buenas batallas de la vida, hermanos, y queremos salir victoriosos, debemos disfrutar de todas esas cosas bellas que nos da cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra prioridad. Lea conmigo, por favor, ya casi estoy aterrizando. Salmos 16:11. Ya lo tiene, Salmos 16:11. ¿Qué dice? Léalo usted fuerte. Porque en tu presencia, ¿qué? Por eso es importante buscar la presencia de Dios. Hay gozo, hermanos, cuando Dios está con nosotros. Se va la tristeza, se va el odio, se va el resentimiento, se va la frustración, se va la amargura, se va la tristeza. Yo veo aquí gentes muy amargaditas. Se les ve, nomás que traen la máscara puesta, pero están amargaditos, amargados.
huelen a amargura, saben a amargura. Pero cuando buscamos la presencia de Dios, se van miedos, se van temores, se va todo eso que nosotros no podemos sacar. Todas esas cosas que nos debilitan, todas esas cosas que nos hacen sentir mal. Porque en su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo, o sea, hay todo. Pero cada día, mis hermanos, debemos buscar la presencia de Dios. Cada día debemos leer su palabra viva. Cada día debemos buscar más de la presencia del Espíritu Santo. Cada día debemos buscar la guianza del Espíritu Santo para hacer siempre su voluntad y para agradarle solamente a Él. Para que a través de esa presencia Dios nos dé sabiduría. ¿Para qué queremos sabiduría? Para tomar decisiones correctas. Para tomar decisiones correctas. Para que nos dé la inteligencia necesaria para darle prioridad a todo aquello que es agradable a nuestro Dios y dejar a un lado todas aquellas cosas que son secundarias. Todas aquellas cosas, hermanos, que no aporten nada a nuestra prioridad. Hay cosas que nos van a impedir. Hay amigos que no deben ser nuestros amigos. Hay relaciones que no deben ser nuestra prioridad. Y que no, si no aportan a nuestra prioridad, debemos hacerlas a un lado, aunque nos cueste la vida. Aunque nos cueste la vida. Yo veo aquí gentes entre ustedes que llueva, truene, relampaguee, aquí están. Cada domingo, pero aquí están. Otros entre semana. ¿Usted cree que no tenemos distractores? Sí los hay. Pero cuando nuestra prioridad es Dios, dice aquel, ¿quién nos apartará del amor de Jesucristo? Nada. Y cuando usted y yo demostremos todo eso, cuando caminamos en esa voluntad de Dios, créalo, Dios nos va a iluminar, Dios nos va a dar claridad para hacer siempre aquello que debemos hacer. Dios quiere lo mejor para usted, Dios quiere lo mejor para mí, Dios anhela lo mejor para nosotros, sea cual sea nuestra situación. Dios desea lo mejor para mí. Así lo dice en esos pasajes. Con amor eterno te he amado. Mire lo que dice ahí. Por lo tanto te prolongué. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dios siempre anhela lo mejor para nuestra vida. Debemos confiar absolutamente en Dios. Ahora, hermanos, déjenme finalizar diciéndoles que Dios siempre está dispuesto a tomar el control de nuestra vida desde ahora y para siempre. Dios está dispuesto a tomar el control de nuestra vida. A veces no sabemos cómo. ¿De qué manera controlar mis emociones? ¿De qué manera controlar mis pasiones? ¿De qué manera controlar? Dios nos va a ayudar. Cuando durante el día yo le doy a Dios el primer lugar y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y después se preguntará, yo no sé por qué las cosas salen exactamente como yo las necesito. ¿Se acuerdan de una frase que les comparto? Dios muchas veces no nos da todo lo que nosotros queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Cuando hagamos ese ejercicio, usted evalúese. Y cuando lo evalúe, califíquelo. Y cuando califique, no lo deje. A veces nos levantamos y todo hay, pero como no le dimos la prioridad.
Pero cuando tomamos nuestra prioridad de Dios, el primer lugar, hablar con Él, leer su palabra y no salir, eso no es tiempo perdido. Las demás cosas, mire, comienzan a alinearse. No como queramos, sino como necesitamos. Y a veces nos da mejor que lo que nosotros pensamos. Yo a veces he llegado a los bancos y ya ve que llegar a los bancos es terrible, tratando de arreglar algunos asuntos que son importantes. Y hermanos, no hay. La persona está ocupada. Pero cuando yo le doy a Dios el primer lugar, le digo, Señor, ahora sí, voy a hacer lo que sigue. Mire, llego y me dice, oiga, pues lo estoy esperando, vamos. Es que vine a esto. Está autorizado, comencemos ya. Y en menos de 15 minutos, gente que tarda hasta 3, 4 horas, yo resuelvo salir. Digo, oye, mira, en 15 minutos. Y salió mejor todavía. ¿Por qué? Cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, Dios dice ahí, dice el Señor Jesucristo, todas las demás cosas serán añadidas. Finalizo preguntándole, si usted está sometido en esas prisiones de miedo este año y está sometido en esas prisiones de angustia, en esas prisiones de miedo, de temor, de odio, de rencor, yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que Jesucristo quiere liberarte. Solo tienes que abrir las puertas de tu voluntad y decirle, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Yo te necesito ahora. Pero es necesario tomar a Dios como nuestra prioridad. Y eso marcará el distintivo en lo que resta de este año que apenas comienza. ¿Quiere estar en pie conmigo, por favor? Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios. Y el Señor Jesucristo, enseñándonos esta mañana, nos dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ya les he dicho a veces en broma, hay gente que dice, llega al guardarropa y dice, ¿qué me voy a poner? No tengo que ponerme. Y está el guardarropa que parece que no cabe ni un calcetín, hermano. Y zapatos ahí que usted parece que es un 100 pies. Y dice, no tengo que ponerme. Yo a veces les digo a las hermanas 100 pies, dije, mira, ¿cuántos zapatos tiene esta? Porque los gentiles, dicen, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente, ahí está nuestra prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, yo le invito para que lo haga. Este es el mejor momento para recibir al Señor de señores en su vida. Yo no le estoy invitando a cambiar de religión, no, eso es basura, ese es engaño. Ya les dije que la religión es el negocio del momento. Pero cuando Dios es nuestra prioridad, no tendremos temor de nada, porque Dios estará con nosotros para ayudarnos. Pero si usted no ha hecho esa decisión, es necesario que abra la puerta de su corazón voluntariamente, si usted quiere, y le diga, Señor, toma control de mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted ya lo ha hecho, pero Dios no es su prioridad, me da pena decirlo, pero entonces usted ni siquiera la luz de Dios ha llegado a su vida. Corríjalo y verá que las cosas que usted necesita llegarán sin pedir.
Cierre sus ojos y medite en esto. Pregúntese cuál es realmente nuestra prioridad.